Estáis a punto de ver una conversación que he tenido con el doctor en física Ángel Delgado. En ella hablamos de física, tratando temas tan variados como quién es el mejor físico de la historia, cómo es la investigación hoy en día, agujeros negros, cuántica, tecnología y mucho más. Ángel se licenció en física en 1978 y se doctoró en 1984, con una tesis sobre la electrocinética de partículas de arcilla. Además es catedrático desde 1998 y ha investigado en varios países como Estados Unidos o Reino Unido. Sin más, os dejo con el podcast. Lo primero, muchísimas gracias por venir, de verdad que sí. Aprecio mucho la gente que se abre a hablar de estos temas, porque al final ayudan a que gente que a lo mejor nunca se hubiera interesado por la ciencia entre en el mundillo y se dé cuenta de que, oye, tiene cosas importantes, ¿no? Muchísimas gracias por venir, de verdad. Ningún problema. Entonces, pues vamos a empezar directamente con las primeras preguntas. Y la primera que tengo, que me gusta hacerla a toda la gente que entrevisto, es ¿por qué decidiste estudiar lo que has decidido estudiar? Es decir, ¿por qué decidiste estudiar física? Hombre, ya hace tantos años que es difícil buscar la razón, pero en realidad desde mucho antes sabes que te interesa la ciencia, que te interesa la tecnología, y incluso en época joven del instituto pues lees a Gamow o lees a Asimov, tanto en ciencia ficción como en todas las cosas que hizo de historia de la física, y por supuesto te marcan también mucho tus profesores, ¿no? Eso Claro. nos ha pasado a todos. Y entonces en COU, que entonces había, en esa época, era el año 72 por ahí, en COU tuve una profesora de física que era ejemplar, era una excelente profesora, entregada, siempre disponible para las dudas, y entonces pues esa ya te termina de meter un poco el virus y dices, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no? Claro. Aún así, pues recuerdo, aunque que en realidad el primer curso lo hice en Jaén, entonces se llamaba colegio universitario, no era universidad, dependía de la Universidad de Granada, y algunos primeros cursos se hacían allí, luego el segundo en adelante venías a Granada. Entonces en particular había un primer curso de física, bueno, de la otra ciencia, pero yo siempre pensé en la física, y otra ventanilla era el primer curso de ingeniería, que era muy parecido en contenidos, pero no exactamente igual, tenía dibujo técnico y menos horas de física y de matemática, en fin, era ligeramente diferente. Entonces había dos colas que iban avanzando paralelas hacia la ventanilla, y bueno, estuve en la cola de ingeniería, luego me mudé a la de física, luego me volví a la de ingeniería, ya el último paso lo di en la de física, y así empecé, y no me arrepiento, creo que hice bien, no sé si hubiera sido un buen ingeniero, porque luego sé que te gusta ver las cosas, pero no sabes si serás capaz de crearlas, ¿no? Y del ingeniero se espera eso. Claro. Entonces, pues bueno, al final terminé estudiando física. Muy interesante. Vale. Y otra pregunta que a la gente le interesa mucho, ¿cuál es tu físico favorito? Pues viendo la lista de preguntas que me habías enviado, he estado pensando. Y pensé por un lado en Maxwell, porque realmente fue capaz de sintetizar todo el conocimiento que había, que venía de siglos, ¿no? De la electricidad y el magnetismo, el electromagnetismo, y darle una forma final, esencialmente. Aparte de muchas otras cosas que hizo, ¿no? Sus libros creo que se llama Tratado de Electricidad, esos son increíbles. Difíciles de leer porque no se usaba todavía el lenguaje vectorial, pero ahí está todo, ¿no? Y luego también he dado vueltas y siempre me he admirado mucho a Landau. Si vas avanzando en tus estudios de física, pues verás que Landau aparece 1000 veces, ¿no? Y si miras sus tratados de física teórica, que tiene, yo creo que son 10 o 9 volúmenes, aunque aparece en algunos de los textos son con dos autores, él y Lipschitz, en realidad parece que Lipschitz lo único que hacía era tomar notas de lo que él decía, ¿no? Y entonces tenía un conocimiento de la física en todos sus aspectos y contribuyó un montón en un montón de campos, ¿no? Y es un físico, digamos, más moderno, más reciente, que está en todos nuestros libros de texto. Desgraciadamente tuvo un accidente de coche en Moscú y lo dejó muy afectado y ya terminó su carrera relativamente pronto, pero es una persona que yo he admirado siempre mucho. Para la gente que nunca haya estudiado física, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de las ecuaciones de Maxwell en todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Bueno, pues para empezar rige lo que nos ilumina, ¿no?
y rige todo el sistema de comunicaciones y rige en realidad todo desde la luz visible hasta los rayos X, todo lo que tiene que ver con la transmisión de información, bueno, y por tanto en general con las ondas electromagnéticas. En realidad todo está ahí, no necesitas más que aplicar correctamente las ecuaciones de Maxwell para saber cómo se tiene que diseñar una antena, cómo se tiene que orientar, cómo se propaga la radiación, por qué vemos unas cosas y no vemos otras. Entonces, en realidad es fundamental. A nivel conceptual son muy potentes, ¿no? Y conceptuales, pues son 4 ecuaciones que ya sabes que se escriben en 4 líneas y contienen todo. Y que jugando con ellas en media hora se obtiene la ecuación de las ondas electromagnéticas. Y su velocidad de propagación es algo increíble. Ciertamente condensa un montón de conocimiento, ¿no? Comparable a las leyes de Newton seguramente. Y en cuanto a, hablando fuera de tu físico favorito, sino estrictamente el que considera el físico más importante que ha habido nunca, porque siempre está ese debate, Einstein, Newton, puede ser otro. En ese aspecto yo creo que Einstein. Bueno, Newton le respeto como todo los físicos mucho y no vamos a ponerlo ahora a declarar sus virtudes y sus aportaciones, pero Einstein, yo qué sé, tenía realmente esa capacidad genial de crear cosas, de ver la naturaleza de manera que nadie la había visto hasta entonces, que te deja también impresionado, ¿no? Desde su estudio del efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, por supuesto las 2 relatividades, en realidad en 4, 5, 6 artículos revolucionó la física. La física para siempre. Pero, o sea que, y bueno, siguen siendo absolutamente de interés, que no es simplemente una ciencia que haya pasado, sino que lees cosmología, pues ahí está la relatividad general. Hablando con un familiar que tengo que trabaja en una empresa de satélites, de estos de comunicaciones, ¿no? Inglesa, pues él dice, bueno, claro, hay que acordarse de corregir el tiempo porque si para los satélites GPS se necesita tanta precisión en la localización que la corrección relativista del tiempo hace falta, y si no localiza el objeto. Así que incluso ahí, ¿no? Y decías tú algo de todo que esté a nuestro alrededor, pues por supuesto la estructura del universo y su conocimiento actual se basa en la relatividad general. Y resulta que el modo en que los satélites nos localizan por el sistema GPS requiere la relatividad especial, y los movimientos de las partículas aceleradas, pues quiero decir, no se llega a nada si no se tiene en cuenta el modo de interpretar el tiempo, etcétera, en relatividad. Entonces eso significa que realmente fue un cambio de paradigma completamente. Para siempre. Sí, increíble. Es que en realidad... Y eso pues pocos físicos, pocos científicos pueden decir que lo han conseguido, ¿no? En el siglo XX se dio un cambio inmenso en la física. Hasta el siglo XIX y tal, la gente pensaba que la física estaba cuasi resuelta. Sí. Y después de Maxwell ya se creía que estaba todo hecho. Sí. En el siglo XX hubo la revolución de la relatividad, la revolución de la cuántica, y son cosas que hicieron que la física se reavivara de forma abismal. Aparecieron un montón de nuevos campos de estudio que son los que siguen a día de hoy investigándose más allá, porque no solo se abrieron nuevas fronteras, sino que fronteras que se creían conocidas se pudieron estudiar de formas distintas. Tanto la relatividad como la cuántica tienen en común el hecho de que a nivel conceptual suponen un cambio muy grande. La siguiente pregunta que tenía preparada es la relación entre filosofía y cuántica, porque hay algunas consecuencias de la cuántica, por ejemplo el hecho de que la posición se puede explicar en términos probabilísticos, no en términos absolutos, que parecen suponer una cuestión filosófica importante. Yo, no he reflexionado
mucho en ese sentido, pero a mí me parece que la cuántica es una ciencia, una rama de la física y ya está. Lo único que hay que saber es entenderla e interpretarla, cosa que no es fácil, ¿no? Cuentan que, y ahora retomamos lo que tú decías, pero me he acordado ahora, me parece que fue Feynman o Fermi, alguno de estos científicos también de altura de esa época, de la primera mitad del siglo XX, digamos. Y no sé, en una entrevista le dijeron, se dice que hay solo 2 personas en el mundo capaces de entender la física cuántica. Y entonces él contestó, ¿me puede usted decir cuál es la segunda? Porque realmente el comprender a dónde nos lleva, porque sí, cuando en nuestros estudios decimos, pues resolvemos la ecuación de Schrödinger, sacamos los estados posibles, la probabilidad de que esté aquí o allá, pero claro, luego quiero decir, entender con más profundidad dónde eso nos lleva, pues a lo mejor no siempre somos conscientes de ello. Lo cual no significa que tengamos que hablar de una filosofía. Yo creo que simplemente hablar de entenderla, de entender qué es lo que nos quiere decir y aplicarla correctamente. Ya está, que alguien quiere luego pensar pues la incertidumbre, la indeterminación, la posibilidad de que estés en 2 sitios y no sabes en cuál hasta que no abres la caja, o las partículas que se entrelazan y sabe una de la otra a distancia de kilómetros. Pues todo eso pues, puede parecer esotérico, ¿no? Pero en realidad es ciencia, claro. Simplemente, y está bien documentada y está quiero decir, bien probada, demostrada experimentalmente, y por tanto no es nada que tenga que ver con una creencia o con una cosa de decir, bueno, es un acto de fe, ¿no? Claro. No es cierto, ¿no? Esa es una visión muy científica, porque he visto conferencias, por ejemplo, en las que incluso a premios Nobel se les pregunta por las consecuencias de la cuántica a nivel conceptual, y lo que responden en muchas ocasiones es: funciona, no piensa en eso y vamos a calcular, que es lo interesante, ¿no? Vamos a hacer los cálculos que nos permiten mejorar las condiciones diarias, avanzar en ciencia, hacer más ciencia a partir de ello, y no te preocupes realmente por lo demás. Por ejemplo, en el podcast anterior tratamos con el profesor Lizana el tema de los números complejos. Nadie se pregunta qué son en realidad, sino qué puedes hacer con ellos. Una herramienta muy útil. Aquí exactamente lo mismo. De todas formas, es muy interesante y recomiendo la página web de la profesora Maricruz Bosca de nuestra facultad. Está en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. No recuerdo cómo se llama el departamento, creo que es Atómica y Nuclear. Bueno, pero si buscan Bosca, tiene una página web dedicada a la física cuántica, a su interpretación, a su entendimiento, que es verdaderamente admirable. Y eso está, muchas de las cosas que hay allí están al alcance de personas que no tienen nivel suficiente de estudio ni lo necesitan, ¿no? Y entonces ahí sí que se puede un poco, digamos, absorber más todas las cosas referente a su interpretación, a su comprensión, a dónde nos lleva, menos y no tanto los aspectos formales de desarrollo matemático. Es muy interesante lo que hace esta profesora. Y entonces ayuda en ese aspecto, ¿no? Porque es verdad que muchas veces del uso normal en los problemas concretos en los que estamos, pues se nos olvida que tiene muchas interpretaciones, que no es único el modo de enfocar la física cuántica y cada uno nos lleva a un sitio diferente, en fin, que requiere su estudio. De eso hablaba también mucho Richard Feynman, hablaba de que es fundamental que la ciencia sea ciencia, es decir, que no solo nos vayamos al terreno abstracto, sino que a la hora de enseñar ciencia sepamos de qué estamos hablando, que cuando hablamos de polarización sepamos que es un fenómeno que podemos observar, por ejemplo, al observar el horizonte en el mar, que cuando hablamos de fenómenos realmente que no nos dediquemos exclusivamente a repetir el libro, sun verlo en la vida diaria. Sí. Claro, ahora hay tantas herramientas disponibles, pero hay un conjunto casi todo está en YouTube, se llama For the Love of Physics. Creo que el profesor se llama, no sé si aún vive, Hewitt, lo digo de memoria, no recuerdo. Y entonces sus clases son admirables en ese sentido. Yo creo que eran del MIT. Y entonces pues hay una que incluso proyectan aquí a menudo en
pantallas estas del Departamento de Materia Condensada. Y ahí pues lo que decías tú del color del cielo, pues se dedicó se encendió varios cigarros a la vez, fumó en clase, empezó a echar humo, a provocar partículas en la atmósfera, en su alrededor, ponerla enfrente de un proyector de transparencia y ver el color que tomaba el humo según tuviera más humedad, menos humedad, en fin. Y era su pizarra casi está vacía, pero es una cosa detrás de otra. Nada es despreciable, tampoco puedes dedicarte solamente a hacer las cosas atractivas, pero eso de no perder el contacto con la realidad y con lo que nos rodea mientras sea posible es fundamental. Por supuesto para los estudiantes, para la satisfacción de uno, pero también para que la sociedad sepa que estamos haciendo algo que sirve de algo, que no es simplemente que te encierras y te pone a lucubrar, ¿no? Vale, la siguiente pregunta que tengo es una cosa que la gente a mí, que como estoy estudiando física, me ha llegado a preguntar, porque es algo que se escucha por YouTube, por tal. ¿Cómo sabemos que el universo se expande? Pues por el desplazamiento hacia el rojo de las frecuencias de la luz, del color de la luz, de las galaxias, mientras más lejos están, más desplazados está hacia el rojo, lo cual significa que se están alejando con más velocidad. Eso es el hecho experimental. Bueno, habrá otro, yo no soy experto en ese campo, pero ese es el que desde 1920 por ahí que se descubrió por primera vez. Ese es el principal argumento de la expansión. Simplemente muy curioso. Se mide pues para una determinada distancia o dos galaxias que se están alejando a distinta velocidad, pues se ven que emiten la luz con más contenido de rojo, lo cual significa que se está alejando. Es un efecto Doppler, en definitiva, pero para la onda electromagnética. Esa es una de las pruebas principales, hasta donde yo sé. Ya digo que no es mi campo. Muy interesante, porque muestra también la capacidad que tiene la ciencia para saber cosas que no vemos realmente, porque claro, nosotros los confines del universo únicamente los podemos observar a través de la radiación que nos llega, de las ondas electromagnéticas que nos llegan, y eso nos permite pues saber cosas que y ahora más recientemente las ondas gravitacionales que se detectaron por primera vez hace poco, un par de años quizás. Y también esas también nos dan información de cómo se porta el universo a gran escala y, en definitiva, de acuerdo con la teoría de la relatividad general, volvemos otra vez a lo mismo. A lo mismo, que está en todas partes. Sí. De todas formas, los astrofísicos consiguen obtener una cantidad de información increíble, pues con observaciones que claro, es lo que tú dices, no están en el laboratorio. Entonces tú ves simplemente una luz que cambia con el tiempo de manera determinada y que parece que esa estrella se está ocultando y está apareciendo, pues parece que está más lejos, más cerca, y así obtienen la información, junto con, aquí sí que no lo puedes separar, con modelos, ¿no? Claro, modelos teóricos que te expliquen lo que está ocurriendo. Vale, otra cuestión interesante de dos materias que en realidad no están relacionadas es el tema de cómo es compatible la ciencia con la religión en muchos casos. Hay científicos que son religiosos, hay científicos que son estrictamente ateos o agnósticos. ¿Es compatible realmente? ¿No es compatible? ¿Cuál es la posición más científica? No hay una posición científica. Yo creo que ni compatible ni incompatible, ¿no? Son caminos separados. Eso es una cosa que queda en el de cada uno, si crees en algo o no crees en algo. La ciencia, en realidad, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no da pruebas de existencia de ningún ser divino ni nada, ¿no? Realmente, yo no creo que se pueda decir, pues sí, mira, coges estas medidas y estas cosas y ahí ves que efectivamente. Pero tampoco te da demostración de que no. Pues si hubiese algo, pues ya está. A lo mejor ese algo escribió las leyes de Maxwell, escribió las leyes de la física cuántica y lanzó la primera explosión y dice, ahí os buscáis la vida. Entonces, la verdad es que no tengo criterio, pero lo que sí digo es que creo que ni la ciencia nos da prueba de la veracidad de ninguna religión, ni la religión ofrece argumento alguno para la ciencia. Uno termina su laboratorio, cierra su puerta y en su casa y ya pues, piensa lo que quiera, ¿no? Claro. Pero es verdad que en mi opinión no hay pruebas
científicas de ningún tipo en favor de ninguna religión. Muy bien. Mira que yo soy creyente, ¿no? Pero también es verdad que es una cosa, ya está. Pues bueno, Es cuestión no te de lo fe. puedes plantear. Es cuestión de fe. No puedes ir más allá, no puedes buscar en tus datos ni en la bibliografía porque no vas a encontrar nada. Claro. Vale, pues no sé si fue hace 2 años, circuló por todos lados la primera foto de un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, es quizá una singularidad en la estructura del espacio o del espacio-tiempo, de acuerdo con la teoría de la relatividad. Que eso sí, efectivamente, hay pruebas, ahora después lo mencionamos, de su existencia. En el centro de nuestra galaxia hay uno, para empezar. Y es una localización en la que, un sitio, vamos a decir así, en el que hay una enorme densidad másica de materia, ¿no? La materia está en densidades enormes, ¿no? Pues hay quien dice que, pues, como si una estrella como el Sol se redujera al tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? Entonces esa densidad es tan grande, la masa es tan enorme, que lo que crean es un campo gravitatorio intensísimo, que como la luz lo que hace es seguir la trayectoria de la curvatura del espacio-tiempo, pues el espacio ahí se curva hacia el agujero negro y la luz no puede escapar de él, ¿no? Hay una distancia que se llama el horizonte de sucesos, por debajo de la cual la luz ya no puede escapar. Entonces no ves luz escapar de ahí. ¿Qué ves? Pues cosas indirectas, ¿no? Ves indirectas, volvemos otra vez a lo mismo. Ves que las estrellas orbitan allí de determinada manera, que no cumplen lo que esperaríamos de acuerdo con el promedio de cuál es la densidad de masa de esa galaxia que estamos hablando, pongamos por caso. Ahora recientemente lo que decíamos de las ondas de gravedad, ondas gravitacionales, estas sí que han demostrado que hay, que tiene que haber eventos de enorme intensidad. Tiene que haber eventos de enorme intensidad en los que se asocian masas gigantescas para explicar esas oscilaciones del espacio-tiempo que se han detectado por primera vez, como hablábamos hace un momento, hace muy poco. Y entonces, pues, esta primera observación, otra vez acudiendo a modelos, pues parecían estar de acuerdo con la posibilidad de 2 agujeros negros que hubiesen, como que se hubiesen fusionado, ¿no? El experimento fue y es extremadamente complicado, como sabes, y hay solamente un sitio, creo que en Italia estaban también montando, o ya está montado otro, en el que sea posible esa detección. Pero eso es decir, no es que tú, si el agujero negro no le pasa nada, tú no notas, pues igual que si una cuerda no vibra, pues tú no oyes el sonido, no notas, ¿no? Que está ahí. Pero como ocurren eventos en los que se ven involucrados, pues resulta que indirectamente de esas oscilaciones se puede también ver que tienen que existir. Pero vamos, ya digo que del modo de comportamiento de la materia alrededor deduces que efectivamente tiene que estar ahí. Que es algo que se había postulado desde hacía muchísimo tiempo. Claro, es una de las soluciones de las ecuaciones de la relatividad general. Que también habla de cómo la ciencia funciona. Por supuesto. Cuando tú escribes ciencia, en muchas ocasiones tú postulas algo que luego al final acaba siendo cierto y probado, ¿no? Efectivamente. Ese experimento de la detección de las ondas gravitacionales fue extremadamente costoso, es una cosa increíble, ¿no? Sí, es muy bonito leer sobre ello. Bueno, entonces lo que dices, ¿no? La sociedad puede decir, pero bueno, de verdad merece la pena gastarse esos miles de millones de euros, de dólares, para observar un evento que dura unos minutos y que requiere luego un montón de trabajo para interpretarlo. Pues claro, tú dices, bueno, pues a lo mejor es que eso nos dice cómo es nuestro universo, que no es ninguna tontería, ¿no? No, ninguna tontería. Y entonces, pues, la sociedad puede entender, pues, oye, mi dinero está gastado correctamente, ¿no? Porque a fin de cuentas ese es nuestro papel. Claro, quiero hacer un vídeo que habla también un poco de eso, porque hay gente que dice, ¿para qué invertir en la exploración espacial? ¿Para qué invertir en todas estas cosas? Pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, el láser la primera utilidad que tuvo fue medir las distancias interplanetarias, por ejemplo, y ahora se utiliza en medicina y salva vidas constantemente. Es decir, que cuando tú inviertes dinero en cierto tipo de investigaciones,
Luego las aplicaciones que pueden tener, incluso en nuestra vida diaria, el descubrimiento de nuevos materiales. No sé, el velcro se inventó también para la investigación espacial y ahora lo tenemos todo en las zapatillas. Hay miles de cosas que realmente salen de simplemente invertir en investigación. Sí, sí. Un ejemplo sería el propio invención del transistor, ¿no? Y tú ves imágenes, ahora pues todo cuando piensas en un transistor lo piensas como un elemento que mide unos cuantos nanómetros dentro de un chip dentro del procesador del ordenador, ¿no? Donde hay pues millones, ¿no? Pero el primer, hay por ahí fotos de cómo era el primer transistor. Y entonces es pues una cosa que parece hecha como si lo hubiera hecho en tu casa, un cable por aquí soldado con otra cosa, no sé cuánto. Entonces alguien podría decir, ¿para qué sirve eso? Y pues en aquel momento, bueno, probablemente ellos ya verían en qué podría transformarse, pero en aquel momento era un estudio de los materiales semiconductores, ¿no? Y ya está, sin más. De modo que decir para qué sirve eso es demasiado arriesgado, ¿no? Porque resulta que de ahí pueden salir muchísimas cosas. Un montón de cosas, sí, sí. ¿Qué es lo que hace que la ciencia funcione? Pues yo creo que la inquietud de los científicos por conocer y por aprender y por mejorar su conocimiento y por crear nuevas cosas. Eso, hombre, y hay un tirón también social. Y hay ahora, hoy día, mucha conexión entre... bueno, nuestro entorno, por desgracia, no es demasiado industrializado, pero en otras partes de España y, por supuesto, de otros países, pues hay una conexión muy grande entre empresas que quieren desarrollar cosas y científicos que están preparados para decirle cómo podría eso hacerse, ¿no? Entonces hay aparte de este tirón social, ¿no? Es decir, la propia sociedad dice, oye, pues tenemos este problema, esto hay que intentar resolverlo, lo de ahora del el cambio climático y los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, pues es claro, ¿no? Una necesidad social y un montón de científicos trabajando hasta que encuentran cuál es la solución, ¿no? Y otras veces simplemente es verdad, mucha ciencia es creación individual o colectiva, pero creación, resultado de que parece que va junto con el trabajo de cada día, el decir, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué no miramos tal otra cosa? ¿Y si hiciéramos tal? A veces no conduce a nada y otras veces pues salen resultados interesantes, no siempre aplicables así en este momento a la vida de las personas o a su desarrollo, o a su salud o al desarrollo tecnológico, pero ahí están, nunca se sabe, lo que antes decíamos. ¿Cómo es la vida de un investigador? Es decir, ¿cómo se investiga realmente? ¿Cuál es la vida del científico? ¿Qué es realizar un trabajo de investigación? Ya. Bueno, en realidad es una cadena que empieza en un momento en que tú te inicias, a lo mejor con tu trabajo fin de carrera, o con tu trabajo de máster, o con tu tesis eventualmente. Y entonces, en el entorno de un grupo de investigación, porque nadie trabaja solo hoy día, ¿no? Pues digamos, la línea va avanzando casi sola, ¿no? A alguien se le ocurre tal cosa, ¿por qué no probamos, qué sé yo, por poner un ejemplo? Hemos estado estudiando durante tiempo partículas magnéticas de tamaño nanométrico. Casi siempre en la síntesis, las más fáciles resultan ser esferas, casi esferas, ¿no? Porque la magnetita que se obtiene es cristalina, entonces tiene un poco de forma cúbica, pero en fin, pongamos que son esferas. Y entonces, pues, bueno, digamos, la idea es, bueno, pues, ¿y qué pasa si no son esferas? ¿Qué pasa si les damos una forma que sea esferoidal, o que sean cubos, o que sean estrellas, o que a veces salen y otras veces no, y hay mucho publicado, de modo que tú aprendes cómo se pueden hacer. Pero tú das el paso, oye, ¿qué pasa si ahora la recubrimos de tal cosa? Y si intentamos ver qué pasa cuando se le aplica un campo magnético intenso que varía con que es alterno, y qué pasa si varía la frecuencia, qué pasa si varía la concentración de partículas, y entonces una cosa te va llevando a la otra. Y de esa forma muchas personas van construyendo, ¿no? Claro. El castillo en el que luego se va convirtiendo. Claro, es así. Realmente cada uno en el grupo contribuye lo que puede. Hay gente más imaginativa
y además en nuestro grupo los hay, ¿no? Gente esencialmente creadora, ¿no? Que dice, pues mira lo que se me ha ocurrido, que pongo esto aquí, le doy y consigo que esto oscile así, así. Pues luego dice, bueno, a lo mejor podríamos utilizarlo para todo lo otro. Hay otra gente que es más estudiosa, ¿no? Más dedicada al estudio y a de todo eso sacar información útil, y cada uno aporta. Y entonces la búsqueda de cosas nuevas pues te lleva a decir, bueno, vamos a pedir un proyecto sobre tal tema, si nos lo dan, ya tiene un empujón para seguir avanzando. Dio usted hace poco unas charlas hablando sobre las nanopartículas en la lucha contra el cáncer, ¿no? Uh-huh. ¿Puede hablarme un poco del tema? Sí. Hombre, la idea, que viene ya pues quizá desde hace 20, 30 años, ¿no? En muchos sitios. La idea es decir, el tamaño de las nanopartículas, vamos a poner que esté como mucho en 100 nanómetros, ¿no? O sea, sería la 10ª parte de una micra. Entonces, resulta que en los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos, porque son un tejido también, tienen cierta porosidad. Uh-huh. Por ahí no se pueden escapar los glóbulos rojos, que son muy grandes, son de micras, pero en particular si son de tumores, los vasos de tumores, suelen tener una porosidad algo mayor. Entonces por ahí se pueden escapar las partículas. Entonces pues se pensó pues, una manera de acercarnos al sitio donde está el tumor, es inyectar las partículas y luego esperar que salgan por estos sitios donde hay ventanas de salida, ¿no? Esa partícula puede, por ejemplo, portar un fármaco antitumoral, pongamos por caso, y estaría localizada en el sitio, ahí estaría cediendo el fármaco sin salirse de la zona del tumor. Ayudaba a esta idea que fueran, por ejemplo, magnéticas, de modo que tú puedes, digamos, o bien conducirlas con un campo magnético externo, o bien en el sitio en el que quieras que estén, allí colocas tu, digamos, imán. Los experimentos que hacen con animales de laboratorio son así. Pues se inyectan, provocan un tumor en el animalillo, por desgracia esta investigación la hacen así, inyectan células tumorales y termina generándose un tumor localizado, por ejemplo, cerca de la superficie, y ahí donde está colocan un imán permanente simplemente. Inyectan luego las partículas magnéticas y entonces estas partículas en su recorrido terminarán pasando por aquí cerca del imán y ahí se quedarán acumuladas, ¿no? Entonces esa era es una posible idea. Entonces ahí en el caso de partículas magnéticas hay algunas formulaciones que intentan además que como cuando las partículas las somete a campos magnéticos alternos, lo que antes decíamos, pues hacen una especie de recorrido por un ciclo de histéresis y en cada vuelta por el ciclo de histéresis se pierde energía porque no va por el mismo sitio que viene y el área del ciclo es proporcional a la energía que se pierde por unidad de volumen. Entonces, si lo repites muchas veces, pues muchas veces vas perdiendo energía. Perder energía significa emitirla en forma de calor, entonces calientas localmente. Esta era otra idea, ¿no? A eso le llaman hipertermia magnética y hay muchas esperanzas puestas. Si en lugar de campos magnéticos lo que aplicas es precisamente luz, un láser, pues para determinadas partículas absorben también en una longitud de onda bien especificada, y absorber significa que esa energía finalmente se tiene que emitir de vuelta en forma de calor y entonces puedes producir calentamiento. El calentamiento es la idea. Hay otros intentos en los que lo que haces es intentar mover las partículas, bueno, que se metan dentro de la célula, moverla o girarla, de manera que vayan destruyendo la célula tumoral. Y luego cosas combinadas, ¿no? La partícula puede calentar y a la vez puede ceder el fármaco que lleva puesto, ¿no? Entonces esta es la idea. Hay algunas formulaciones admitidas por la Agencia Europea del Medicamento y también por la FDA americana, formulaciones basadas en nanopartículas para el tratamiento de alguna enfermedad, por ejemplo del cáncer, ¿no? Pero ahí simplemente son vehículos, no son partículas que sean activas ni nada, ¿no? Es muy importante que sean compatibles, que no vayan a producir una reacción inmediata, ¿no? De ataque de los glóbulos blancos y de los
del sistema de defensa, ¿no? Que enseguida las cazan y se las llevan y van al bazo, van a los riñones, van al hígado, lo que sea, y desaparecen, entonces no sirven para nada, ¿no? Entonces es muy importante prepararla, funcionalizarla, y hay mucho trabajo sobre eso. Pero en el caso de partículas magnéticas, que en el que nosotros más trabajamos, no hay ninguna formulación de tratamiento basada en ella, aprobada. Hubo una empresa que se llama Magforce, era alemana, y esos sí que tenían ya una línea, incluso tenían autorizados algunos tratamientos en casos, digamos, de extrema urgencia, es decir, personas que están desahuciadas, entonces, bueno, pues casi como si te ofreciese como sujeto de experimentación, ¿no? Y entonces le autorizaban. Pero parece que la empresa ha quebrado, es decir, que nos queda mucho camino por recorrer. Pero no se abandona, hay muchísimo sobre las aplicaciones estas biomédicas de las nanopartículas. Curiosa de nuevo la relación entre física con otras ramas como puede ser la medicina, ¿no? Sí. Y a esto también es lo que antes decíamos, ¿cómo llegas a eso? Pues no te levantas, vienes aquí por la mañana un día y dices que ya sé cómo, sino que en realidad empezamos aprendiendo a sintetizar partículas de magnetita, que habíamos estado, bueno, yo había estado en un laboratorio en Estados Unidos, y allí lo aprendí, y cuando vine aquí, pues bueno, vamos a intentar ponerlo en marcha. Y salían unas magnetitas relativamente grandes, de las micras, pero en fin, eran partículas magnéticas de un tamaño muy controladito, y por primera vez lo conseguimos. Entonces, nuestro primer esfuerzo fue decir, bueno, pues se pueden utilizar como parte de un fluido magnético cuya viscosidad puedes controlar mediante un campo magnético. Estaba todavía muy lejos de las cosas médicas, ¿no? Entonces, efectivamente, al aplicar el campo magnético, las partículas pues se polarizan y entonces son como imancillos, ¿no? Entonces, un imán se pone pues como una cadena, ¿no? Norte-sur, 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 forman cadenas, y esas cadenas pues son como las barras del acero del hormigón, refuerzan el líquido y aumentan la viscosidad, pero en órdenes de magnitud, ¿eh? Muy intenso el efecto, muy rápido, reversible, y eso se llamaba fluido magnetorreológico, y ese fue el comienzo, ¿no? Estudiar el comportamiento viscoso y el esfuerzo mínimo para que empiecen a fluir, en fin, había un montón de cosas. Y ya al ir bajando el tamaño, pues ya esos efectos sobre la viscosidad no aparecen, porque en realidad es como si tuviese un aceite que sí, cuando tú le aplicas un campo, pues sigue las líneas de campo, pero no hace ningún efecto importante en la viscosidad. Pero aparecieron esas, bueno, estudiando, no es que lo hayamos, por supuesto, descubierto nosotros, ni mucho menos, pues aparecieron esas aplicaciones de tipo biomédico en el que estamos bastante centrados, bueno, una parte del grupo está muy centrada en eso. Es chulísimo, es que el proceso científico que siempre me ha parecido bellísimo. O sea, ese fue exactamente el camino, ¿no? Y también te puedo mencionar, no se trata de contar batallitas, tú luego filtras lo que tengas que filtrar, pero hay otra línea en la que llevamos también mucho tiempo, que se inició con un proyecto europeo en el que nos invitaron a participar unos colegas italianos que conocíamos de hace tiempo. Entonces, el encadenamiento en ese caso, por mostrar otro ejemplo de la evolución del proyecto de trabajo, pues nosotros trabajábamos, y aún hacemos algo, también en partículas nano o micro, pero sobre todo nano, son más estables, no sedimentan tan rápido, y le medíamos la constante dieléctrica en función de la frecuencia. Tiene también unos procesos muy curiosos, hay una serie de fenómenos de relajación que tienen que ver con cómo se distribuyen los iones y demás, bueno, no importa eso ahora. Y entonces, los colegas estos de Italia, de Milán, son buenos amigos, muy buena gente, muy agradable, pues ellos estaban trabajando en fenómenos no de constante dieléctrica, sino de birefringencia eléctrica, que lo que hacían es tenían suspensiones de partículas alargadas, ¿no? Anisotrópicas. Entonces, con un campo eléctrico las polarizas, las orientas con el campo. Entonces, si le mandas un láser, no es lo mismo que la partícula esté orientada, pues con relación al plano de polarización del láser, o que esté desorientada. Entonces, al conectar el campo, hay una variación de índice de refracción, un fenómeno físico también que en realidad se conoce desde principios del siglo, quizás del siglo XX, es relativamente antiguo, se llama efecto Kerr. Entonces ellos querían averiguar por qué pasaba eso, cómo dependía de la frecuencia, pues resultaba, claro, la polarización de las partículas hace que respondan de una manera u otra al campo, ¿no? Sienten un torque o un par diferente,
Pero la polarización es también responsable de la constante eléctrica, como sabes. Pues como resultado, pues ahí había una manera de casar esto. Bien, entonces ellos tenían ya ha pasado el tiempo, contrataron un científico verdaderamente genial, una de estas personas geniales, muy especial, como persona un poco complicada, pero con una genialidad creativa increíble. Entonces a él se le ocurrió que esa distribución iónica que rodea las partículas, cuando están puestas simplemente en una disolución de sal, esa distribución iónica podría utilizarse para obtener energía. Es una cosa que jamás habíamos pensado y efectivamente es cierta. Entonces se organizó un proyecto europeo con ellos y con un grupo de Holanda, en fin, los proyectos europeos son siempre varios países y gracias a Dios pudimos participar. Y entonces de un conocimiento, volvemos a lo de antes, ¿y a quién le puede interesar estudiar la constante eléctrica de un sistema de partículas? Pues de eso llegamos a intentar averiguar si esto se podía utilizar para producir energía. Y posteriormente incluso para ver cómo se podría utilizar esos iones que se acumulan para desalinizar agua. Y entonces hay una compañera que lidera esa parte del trabajo, que es cómo utilizar estos procesos para disminuir la concentración iónica de agua, ¿no? Con lo cual es muy bueno para intentar recuperar agua, ¿no? Importante, claro. Entonces, pues, resulta que ese es el paso. ¿Cuál será el siguiente? Pues no lo sé, ya vendrá. Pero vendrá. Es que eso es muy interesante. Sí, si te pilla, te tienes que pillar trabajando, ¿no? Claro. No sé quién dijo, ¿no? Lo de que la inspiración te tiene que encontrar las musas. No sé si era Picasso o alguien así, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Está bien que vengan las musas, pero te tienen que pillar trabajando. Claro. No te van a encontrar, ¿no? Claro, es fundamental. Porque además habla mucho de cómo al final invertir en ciencia es fundamental. En Pues España sí, yo creo que sí, se invierte muy poco y son cosas que al principio... Muy poco. Y mira que ahora cuando esta desgracia de la pandemia, pues bueno, se ha visto claro que el trabajo conjunto de un montón de científicos bien preparados pues permitió encontrar tratamiento, encontrar el origen, encontrar tal y ver, por supuesto, lo de la vacunación, etcétera. Entonces, incluso desde los gobiernos dicen, ay, que ves qué estupenda la ciencia, que nos ha salvado millones de vidas, ¿no? Por desgracia luego esto ya se pasa y ya pues dicen, no, este proyecto te lo doy o no te lo doy, claro. Porque esto que interesa o no interesa. Es muy frustrante eso de que, pero en fin, eso pasa a todos, ¿no? A todos y en todos los países. Claro. Luego, uno de los científicos así con los que, digamos, en nuestro campo más han contribuido, es un profesor de Australia y estuvo mucho tiempo en Massachusetts, Pensilvania me parece, ¿no? Y entonces pues vino aquí como tribunal de una tesis de esta compañera que te hablaba, y entonces él decía, pues bueno, ya hablando de cosas, dice, pues yo la mitad de mi tiempo la empleo en enviar propuestas de proyectos, en que me las rechacen y en volver a enviar y en volver a enviar. Está la cosa muy difícil porque hay mucha gente detrás sin financiación, desde luego no se puede conseguir nada. Es imposible. Ya, hombre, incluso las personas que trabajan solo con ordenadores, pues ya un portátil ni un ordenador personal no sirve, necesita o acceso a grandes ordenadores o tener es que no recuerdo ahora cómo se llama, bueno, muchos ordenadores conectados, ¿no? Para trabajar en paralelo. Y eso vale también mucho dinero, en fin, o sea que... Claro, es que las cosas baratas ya se han hecho, ¿no? Eso ya está hecho, ya no vale con hacer 4 cosillas en tu casa, eso está bien para la cosa personal, pero de ahí no puede salir progreso. Claro, es que lo estuve mirando el otro día, en España se invierte en investigación general en absolutamente todos los campos, menos de un 1,5% Sí, cuando hay países que están en el 2, 3 y 4. En interior bruto. Y es que realmente es muy poco porque te das cuenta de que, por ejemplo, una de las razones por las que Estados Unidos es una potencia mundial es que las patentes que salen de sus inversiones en ciencia le generan una capacidad de industrialización y una riqueza enorme. Sí. Estados Unidos es uno de los países que más invierten en porcentaje en ciencia y es precisamente por eso. Porque cuando tú inviertes en ciencia, luego eso repercute en la riqueza del país completo. Sí, eso es cierto.
Y es una mentalidad que creo que deberíamos de adquirir en general, porque... Sí, formalmente está, ¿no? Formalmente, pues los gobiernos hacen sus llamadas a que se presenten proyectos todos los años, el gobierno autonómico también lo hace, quizás no con tanta frecuencia, pero también, por supuesto, Europa, etcétera. El modo general, pero claro, todo depende de cuánto estés dispuesto a poner, ¿no? Hay una cosa que es especialmente difícil aquí, y es que los jóvenes, cuando terminan, no digo que todo el que estudia primero de física vaya a ser catedrático de física, ¿no? Pero sí que tengan su oportunidad. Entonces, claro, tú dices, una de las maneras de continuar o empezar la carrera académica es hacer la tesis. Y eso requiere porque te den pues un contrato predoctoral, lo que antes llamaba una beca para un estudiante, ¿no? Terminado. Y resulta que a lo mejor para toda España salen 150 contratos de estos en física. Entonces ahí está el atranque. Claro. Está el atranque. O sea, tú tienes que conseguir que haya muchas más posibilidades. Algunos aprovecharán su destino y otros dirán, pues esto es un rollo, un galimatías, no me interesa. Pero hay que dar la oportunidad. Claro. Dar la oportunidad. Y eso es una cosa que aquí tenemos fallando. Y por eso hay el gran éxodo de científicos a otros países. Sí. Es inevitable. Sí. Hay un montón de posibilidades, ¿no? De decir, bueno, por lo menos el conseguir que te dirijan tener tu tesis y que te paguen durante el tiempo que estás haciendo la tesis, eso es mucho más, hay muchas más posibilidades fuera que dentro. Aquí hay relativamente pocas. Los proyectos que consiguen los investigadores siempre destinan parte a contratar, pero claro, tampoco puedes dedicar todo el dinero a contratar, ¿no? Claro. Hay que comprar materiales, etcétera, y todo eso. Entonces, claro. Y ahí hay algo de salvación, ¿no? Para la gente joven, pero muchas veces son proyectos que a lo mejor duran 1 año, duran 2 años, y entonces pues se necesita más. Ahí creo yo que ahí hay un punto débil importante. Hablando también de cultura en ciencia y tal, se ha visto un repunte que para mí es bastante preocupante de las creencias en pseudociencias como la astrología, como el terraplanismo, en un porcentaje mucho mayor del que había antes de la aparición de redes sociales, por ejemplo. Porque la gente tiene un acceso a información que en realidad es falsa de una forma mucho más sencilla. ¿Cómo podemos, qué cosas, por ejemplo, podemos mostrar que digan, oye, que la Tierra no es plana, oye, que la astrología no tiene ningún tipo de fundamento detrás? Bueno, pues a lo mejor cosas como esto que tú haces y otra gente, ¿no? De mostrar cómo son las cosas en realidad. Porque todo esto ha florecido porque efectivamente ahí, si tú, no lo he intentado nunca, pero si tú en Google pones la Tierra es plana, pues saldrá 500.000 de páginas que aprendes. Es que la cantidad de terraplanistas que hay, dicen pues, que en Latinoamérica un 20% de las personas creen que la Tierra es plana. Claro, entonces si eso se extiende porque hay tanto acceso a esas páginas, ya van encadenando, y sin embargo por leer una página científica es un poco más pesado, mira este hombre ahora aquí lo que cuenta y me pone ecuaciones, bueno, pues entonces esto, lo otro debe ser la verdad, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo que tú has dicho, lo de las redes sociales, aunque yo no estoy muy al tanto de esas cosas, pero en general el acceso que hay a la información libre y de todo tipo, que está muy bien, porque es el signo de los tiempos y tiene que ser así, pero claro, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues lo que pasa es que a lo mejor la gente que hace ciencia pues no tiene demasiado tiempo para ir respondiendo a todas estas cosas, que también lo habrá, ¿no? También habrá gente que cuando ven un vídeo de estos, pues en los comentarios digan, usted está diciendo una cosa que no tiene sentido, claro, por esto, lea esto, lea lo otro, ¿no? Es que para gente que a lo mejor no ha estudiado ciencia nunca, llegan y le dicen, la Tierra es plana por esto, por esto, por esto y por esto. Y a lo mejor están soltando 40 barbaridades desde el punto de vista físico, ¿no? Pero claro, la gente que no ha estudiado nunca le dicen, no, es que la gravedad, es que la Tierra plana va para arriba y entonces por la inercia te quedas pegado. ¿Qué sentido tiene que sea redonda? Yeah. Y claro, el problema... Sí, lo cierto es que basta con coger cualquier libro de texto o hacer 1000 experimentos que hay y mostrarlo y decir, mira, pues no, eso no es así. Y dar argumentos en contra de todo eso. Tan grave o más es lo de
la información de tipo médico, que también corre por ahí como la pólvora, y entonces pues encuentras mil barbaridades. Y por desgracia, cuando a uno le toca una enfermedad casi no se puede evitar, ¿no? Es decir, voy a ver qué dice aquí sobre esta infección. Y ahí encuentras de todo, que con la piel de patata se te cura. Y entonces, no, ya he encontrado yo la solución, que es la piel de patata. Y entonces contra eso poco se puede hacer. Más que eso, quien tenga la capacidad y el conocimiento, pues publicar, digamos, conocimiento alternativo, ¿no? Y razones de peso bien fundamentadas. Ahora, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor la gente que tiene conocimiento, las personas que tienen conocimiento, pues, digamos, ni siquiera quieren perder su tiempo con eso, ¿no? A lo mejor es un error, pero es decir, bueno, ahora cómo te pones a responder a estas 5.000 personas que escriben ahí esas cosas, cómo te pones a responder dándole argumentos, pues, bueno, fuera. Yo también tengo la sensación de que desde el sistema educativo, en la forma en que la ciencia aparece, echa para atrás a mucha gente. Hay mucha gente que estudia ciencias sociales no porque le gustan las ciencias sociales, sino porque no quieren dar matemáticas o porque no quieren dar física de forma específica. Creo que los niños, por ejemplo, tienen una curiosidad innata por el mundo y que cuando hacen una pregunta, como puede ser ¿por qué el cielo es azul? Y la respuesta es pues porque es azul, evidentemente. Esa curiosidad que tienen por saber más, en vez de decirle oye, pues no lo sé, vamos a mirarlo, no sé por qué el cielo es azul, pero podemos descubrirlo, investigarlo, a lo mejor lo descubres tú. Esa visión que debería, en mi opinión, dársela a los niños, no se les está dando. Sí, es cierto, yo no estoy muy familiarizado con la educación a esos niveles, ¿no? Pero en fin, por lo que ves, o he visto en mis hijos cuando eran jóvenes y demás, pues claro, muchas veces se tiende a que estas, tanto las matemáticas como la física y la química, pues sean... yo me acuerdo que muchas veces mi hijo me decía, ¿qué fórmula tengo que aplicar? Pero no se trata de eso. Tú tienes que interpretar qué está pasando, que el tren va a pasar por aquí, que va a pasar un tiempo y qué va a pasar después. No qué fórmula tienes que aplicar, porque no hay fórmula para todo. Y entonces, eso yo creo que ahora está cambiando. Estos días estoy revisando un TFM de una chica que hace la tesis con nosotros y que ha hecho el máster doble de física y enseñanza secundaria, máster que se hace falta para, el de secundaria hace falta para poder presentarse a oposiciones de secundaria, ¿no? Y entonces, pues, por lo menos sobre el papel, lo que ella plantea, que además pues tiene que ver precisamente con el magnetismo, pues sobre el papel está muy bien pensado. Ahí va a haber una clase en la que simplemente van a observar, se van a preguntar. En la segunda clase le vamos a mostrar tal cosa. Luego vamos a hacer una actividad que nos vamos a conectar a tal página de simulación. Entonces, está todo muy bien pensado. Lo que ya no sé es cuánto de eso se lleva a la práctica y cuánto luego queda en que el profesor explica, los alumnos escriben o leen su libro de texto y luego se preocupan por qué pueden hacer para aprobar lo más rápido posible. Ya no sé qué de eso se podrá implementar en el día a día de un instituto o de un colegio, lo que sea, donde pues, muchos jóvenes, la verdad es que a lo mejor no quieren ni oír hablar de esas cosas. Debe ser una tarea muy difícil la de profesor a esos niveles, ¿no? Volviendo más a materias de física y tal, voy a hacer una pregunta que a los físicos en muchas ocasiones les gusta bastante poco. ¿Qué es el tiempo? Bueno, yo no sabría darte una definición, ¿no? Porque es una variable que utilizamos constantemente, pero luego... un continuo en el que ocurren las cosas y en el que las cosas tienen lugar. Es una variable que se pueda medir de una manera o de otra, eso es menos importante, ¿no? Pero simplemente es lo que nos acompaña en toda nuestra actividad, ¿no? de cualquier tipo, ¿no? Todos los procesos que ocurren en nuestro organismo, fuera de él, etcétera, pues, digamos, necesitan que ocurra, para que ocurran muchas cosas, de condiciones de temperatura, de presión, de no sé qué, y todo eso pues ha de establecerse y nada es instantáneo. Entonces, ese modo en el que una cosa va ocurriendo a continuación de otra nos va dando la secuencia de que hay algo que está transcurriendo paralelamente. Pero nada más, eso sí que casi ya sí que es una cosa filosófica, ¿no? Y hay muchos filósofos que han estudiado eso. Yo la verdad es que nunca lo he pensado, ¿no?
Vale. Otra cosa que tiene una relación que también quizá más incluso a nivel de ingeniería, pero un personaje tan conocido a nivel mundial como Elon Musk dice que para el año 2100 el ser humano va a estar en Marte, pero además con una colonia enorme. ¿Hasta qué punto crees que el ser humano puede salir de la Tierra de esa forma? A nivel físico, ¿consideras que podemos avanzar en tecnología, en tal? En tan poco tiempo, ¿no? Imposible. Eso, vamos, la verdad es que no me lo creo, ¿no? O sea que yo nací en el año 56 y en los años 60, pues claro, pensar en el año 2000 era decir, bueno, pues esto ya vamos a ir todos volando y nos transmutamos para ir de dentro de la nave fuera de la nave, ¿no? Y en el 2010, pues no digamos, ¿y qué ha pasado? Pues sí, hemos progresado mucho y han cambiado mucho las cosas, pero seguimos con los pies en la tierra. Entonces yo no sé, hombre, tampoco me atrevo, no tengo a lo mejor los conocimientos ni de causa, la información que este señor pueda tener, que no lo sé. Pero tú fíjate ahora cómo estamos y que somos 8.000 millones de personas, entonces eso de que vamos a acabar en Marte, donde no se puede respirar y donde las temperaturas cambian del día a la noche, de no sé cuánto, pues eso Es muy complicado. no es cosa, desde luego, de 70 años. No. Quizá de 700, pero no de 70. Yo la verdad es que no lo creo. A lo mejor me equivoco, no lo veré, por tanto nadie me podrá decir que he mentido, pero Muy interesante. yo no lo creo. Vale. Tema de fusión nuclear. La fusión nuclear parece como ese objetivo en realidad, porque nos daría una capacidad de producir energía más allá de todo lo que tenemos y además, en principio, limpia. ¿Qué problemas tenemos? ¿Por qué utilizamos la fisión? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo, por ejemplo, al tema nuclear y tal? ¿En qué consiste la fusión? Bueno, la fusión, esto sí es conocido, ¿no? Es un fenómeno en el que dos núcleos ligeros se unen y dan un núcleo de peso de mayor número atómico, de mayor masa atómica, pero no la suficiente, de modo que hay una parte de la masa que se pierde. La suma de las dos masas, como saben, no es igual a la masa del nuevo núcleo que se forma. Y esa masa, pues de nuevo Einstein nos dice que eso es energía. Y la energía es enorme, ¿no? Porque está siempre el c cuadrado ahí al lado. Entonces, lo que pasa es que para conseguir que se fusionen esos núcleos, pues se requieren unas condiciones que son muy exigentes. Se necesita muchísima energía, elevar mucho la temperatura, y además hay que hacerlo a escala suficiente como para obtener energía de verdad, ¿no? Claro. No a escala micrométrica, ¿no? Pero, en fin, que es posible y que ahora tenemos muchas tecnologías que se están intentando desarrollar para mantener esa nube o plasma de alta temperatura en la cual va a ocurrir la fusión. Ya sabes que aquí en Granada se forma parte de un consorcio, un proyecto a nivel internacional, que es este IFMIF-DONES, ¿no? En el que aquí pues habrá un cierto estudio de materiales, porque una de las cosas que hay que hacer es mantener confinados los núcleos, los neutrones que se producen, etcétera, y ellos estudiarán qué efecto tiene la radiación sobre los materiales. Este será el objetivo aquí. Y precisamente no hace mucho vino el director general de este programa en España a dar una conferencia que por desgracia fue en el aula magna, y estaba el aula magna que daba pena verla, no había muy poquísima gente. Pero bueno, lo cierto es que él, pues claro, le preguntaron algo parecido a lo que tú me preguntas: ¿cuándo? Y él, que tiene información de primera mano, dijo que esencialmente no creía que antes de 100 años. Así que no queda mucho también para tener un reactor que produzca energía de verdad aplicable en grandes cantidades. Que supondría una revolución eso energética. Sí, efectivamente, ¿no? Eso sí, absoluta. O sea, si eso, en cuanto eso se consiga, eso sí creo yo que se conseguirá. Yo no lo veré, pero quizá tú sí. Eso yo creo que sí se conseguirá, y entonces sí que pues puede ser un cambio enorme en el modo de funcionar. Distinto es luego las cosas sociales. El primer país que lo consiga, pues se va a hacer el dueño de la tecnología y volveremos un poco a lo mismo. Pero bueno, eso es otro problema. Pero desde el punto de vista científico, yo creo que sí se conseguirá, sí. Y por supuesto va a ser un cambio enorme, ¿no? Producir energía en grandes cantidades y que sea razonablemente limpia como es esta. La verdad es que eso sí que va a ser un gran cambio. Aquí en Granada hablan también
no sé si es parte del proyecto de construir un acelerador de partículas. Sí. ¿Para qué sirve un acelerador? Sí. Aquí no es que efectivamente se va a construir un acelerador. Y en este caso es simplemente para hacer ensayos simplemente o nada menos, para hacer ensayos de materiales, ¿no? Cómo tiene que ser la aleación para conseguir que no se, digamos que sea estable en presencia de la radiación, ¿no? Entonces van a producir neutrones de determinada energía, o sea que tiene su... no es un acelerador, no es un reactor, pero sí un acelerador. Y para la gente que nunca haya estudiado física, ¿qué es un acelerador de partículas? Un acelerador lo que hace es aplicar campos esencialmente eléctricos y magnéticos para que las partículas vayan aumentando su velocidad, ya sea linealmente a lo largo de una especie de túnel de kilómetros o circularmente, ¿no? Como en el CERN, que es circular. Un círculo enorme, además. Eso es, sí, de 20 y tantos kilómetros, ¿no? Y entonces lo que se hace es acelerarla, simplemente manteniendo los campos y viendo cómo se tiene que ir aplicando el campo a lo largo de la trayectoria. En fin, no es ninguna trivialidad. Pero consiguen acelerarlo hasta energías muy grandes. El que den vuelta allí tampoco eso sirve de nada, lo que hacen es colisionar de manera controlada unas con otras, de modo que, digamos, se rompan y se llegue a información sobre la estructura más íntima, digamos, de las partículas que forman los átomos, los núcleos, ¿no? Y entonces, pues, hay toda una familia de partículas que se detectan en ese tipo de experimentos. Uh-huh. Entonces, antes hablábamos del universo, pues vete a la otra escala. Claro, los dos extremos, lo más grande a la escala y lo más pequeño. Del tamaño inferior al electrón, ¿no? Y entonces ahí es donde se saca. Eso no se puede conseguir si no se tienen energías muy grandes de colisión y hay que acelerarla. Nos sirve para conocer la estructura íntima interna de la materia, en realidad. Pues esa es prácticamente la última pregunta que tengo. Ha sido muy interesante, de verdad que sí. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar hablar conmigo, de verdad que sí. Suscribíos a los que os haya gustado el podcast, los que llegáis hasta el final, y nos vemos en el siguiente, compañeros. Muy bien. Muchas gracias. Espero que haya servido, por lo menos para que alguien se despierte interés por estas cosas. Y gracias por la invitación.